de otra presentación del INDECI, y a escala local lo que se trabajó fueron estudios ya más detallados, ¿no? Inclusive pensando ya en distritos y en ámbitos vecinales, en barrios vecinales más pequeños. Ahí sí se trabajó mapas de peligro a mayor detalle. Este es el mapa de peligro sísmico del Centro Histórico de Lima. Todos sabemos que Lima, la parte del central de Lima, tiene el mejor suelo desde el punto de vista sísmico, ¿no? de la ciudad. Es un suelo bastante resistente, y lo que fue corroborado con los instrumentos y los estudios, las calicatas, los sondajes eléctricos que se hicieron en esta zona. Este es el mapa de peligro sísmico de Villa María del Triunfo, donde podemos ver que también hay algunos bolsones de peligro muy alto, zonas de peligro muy alto donde el suelo es de mala calidad, ¿no? Y para hacer estos mapas, pues ustedes saben, pues se hicieron calicatas, se hicieron exploración, se trabajaron geólogos, geotecnistas, se hicieron estudios de microtrepidaciones sísmicas, ¿no? Y en el Callao lo mismo, ¿no? Ahí se tenía, si vemos el mapa del SISMIT que mostré antes, toda esta zona del Callao salía como una sola mancha casi, ¿no? Entre rojo o anaranjado, ¿no? Pero ya trabajando a mayor detalle, con mayor densidad de muestras, de calicatas, de microtrepidaciones, se pudo establecer mayores precisiones, ¿no? En cómo se distribuyen el tipo de suelos acá en el Callao. Y esto nos dio también pie para seguir trabajando en el tema de vulnerabilidad, o sea, frente a esos peligros, frente a esa calidad de suelo, si ocurre un evento sísmico, ¿cuál sería la afectación o las zonas más o menos afectadas de estas localidades, ¿no? ¿En función a qué? A las características socioeconómicas de la población, niveles de ingreso, niveles de educación, edades también, porque sabemos que los niños y la población adulta mayor son los más vulnerables, ¿no? Características físico-estructurales de las edificaciones, y aquí sí fue un componente bastante fuerte de la parte ingenieril, ¿no? Se trabajó con ingenieros civiles principalmente y arquitectos en un reconocimiento a nivel de lotes, por ejemplo en el caso del centro histórico, lote por lote, una evaluación visual con una ficha que se había diseñado para determinar si esa era una edificación vulnerable o no, ¿no? Tanto para el Callao, el centro histórico, como para Villa María del Triunfo, y también las características físico-ambientales del territorio, es decir, ya la topografía, la geomorfología, ¿no? La parte geológica. Y en base a esto se estimaron los escenarios de riesgo, ¿no? En base a las características del peligro sísmico y de la vulnerabilidad. Fíjense estas edificaciones, por ejemplo, que tenemos en Villa María del Triunfo, en plena ladera de cerro. Contrastemos con esta edificación de acá, ¿no? Sobre una pirca construida artesanalmente por los mismos pobladores. Estas viviendas generalmente no tienen servicio de agua ni de desagüe, entonces lo que hacen a veces es sus desagües, los arrojan, salen aquí y los arrojan ahí mismo, ¿no? Entonces ellos mismos están mojando la ladera del cerro. Podemos ver acá esta zona que está más húmeda, ¿no? Ante un evento sísmico, estas personas no van a morir porque se le caiga este techo que es de calamina sobre sus casas, se van a morir porque toda la casa se va a ir hacia abajo. De repente esta también, ¿no? Por más que esté construida con material noble. Entonces todas estas características se identificaron en estos estudios, ¿no? Y en zonas ya vecinales se trabajó también a nivel de lote ya inclusive, ¿no? Aquí ya se hicieron encuestas, sí, lote por lote, se hicieron mediciones o inspecciones ya a detalle, ahí sí no solamente con una visita o con una ficha para ver exteriormente la edificación, sino se pidió permiso para entrar a las edificaciones. Esto obviamente no hubiese sido posible si no se hubiese trabajado con la población, ¿no? Con las organizaciones sociales, con los dirigentes, ¿no? Para permitirnos el acceso a estas áreas, ¿no? Y trabajar en función a esto con, digamos, en el tema de preparación ante desastres, ¿no? Si nosotros tenemos en nuestro barrio un mapa de estos y vemos que toda esta parte de aquí está en riesgo muy alto,
debemos priorizar o tener mayor atención en la población que vive acá para que esté preparada ante un desastre, ¿no? Y eso se logra trabajando con la población, no valga la redundancia. Entonces, aquí en el tercer comentario, vemos cómo estos estudios, que son bastante técnicos, sirven de insumos, lo que estaba mencionando, para la preparación comunitaria. Y ya hablando en general de todo el proyecto, ¿no? Todos estos estudios, lo que hacemos nosotros, la parte técnica, ingenieril, sirve para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para la planificación y preparación comunitaria a través de la construcción de los escenarios de riesgo, ¿no? Y la localización de los recursos para saber cómo responder, los planes de respuesta vecinales. Por ejemplo, en Carquín, les hablé de la caleta de Carquín, ellos tenían, cuando llegó el proyecto, sus rutas de evacuación, ya decían, ya por esta calle vamos a evacuar los que vivimos por acá, etcétera. Entonces ya vamos a recorrer entonces las calles con ellos, y ya con ojos de ingenieros, de arquitectos, te das cuenta que eran calles donde las edificaciones de los costados eran edificaciones de ladrillo, de 2 pisos, que no tenían columnas, mal construidas, ¿no? Las ventanas no seguían, digamos, no estaban en la misma línea vertical, estaban todas puestas desordenadamente. Entonces, de hecho, que ante un evento sísmico esas viviendas iban a caer, y por ahí es donde la gente ya tenía previsto evacuar. Entonces estaban yendo casi a su tumba, ¿no? Entonces, esas evaluaciones se les hicieron ver a ellos, ¿no? Entonces se decidió cambiar las rutas de evacuación sobre las calles que presentaban los menores riesgos, ¿no? Porque, bueno, ante un evento sísmico intenso, cualquier calle, en cualquier, ¿cómo se llama?, en cualquier lugar podemos fallecer, ¿no? No porque se nos caiga la casa, pero de repente es una casa que en el tercer piso tiene una cornisa, o por último la gente pone sus macetas a veces ahí en el parapeto de la azotea y uno muere de la maceta que le cae en la cabeza, no necesariamente se tiene que caer la casa. Entonces todo eso hay que ir preparando, ¿no? Para el tema de la educación y comunicación, ¿no? Los estudios de ingeniería, la parte técnica, sirven también, como en el caso de este proyecto, fueron como insumos para el desarrollo de lemas locales. Este proyecto también tuvo un componente de comunicación bastante fuerte, comunicación social, ¿no? O sea, cómo hacer entender o sensibilizar a la gente y a las autoridades que la gestión de riesgos, la prevención de desastres es importante y salva vidas, ¿no? Por ejemplo, en Villa María del Triunfo hemos visto esas fotos de las laderas, ¿no? Se hizo un estudio, focus group, encuestas con diferentes grupos poblacionales y se llegó a un lema ahí para Villa María del Triunfo, que fue el lema central de toda la campaña, ¿no? Que era: la prevención empieza por casa, aduciendo a que si mi casa es segura, bueno, yo voy a estar segura. Entonces, si no es segura, tengo que construirla mejor, tengo que pedir asistencia técnica o ingeniero para poder construir mi pirca de la manera más adecuada, ¿no? Etcétera, ¿no? En el caso del cercado del centro histórico, el lema fue: para la prevención no hay edad. ¿Por qué? Porque ahí la población, o había un alto porcentaje de población de la tercera edad, y además también haciendo alusión a la edad de las edificaciones, ¿no? Son edificaciones antiguas que de todas maneras, con mayor razón, hay que estar más preparados y más prevenidos que en otras realidades, ¿no? Porque si las casas ahí se caen solas, imagínense con un evento sísmico el nivel de afectación que podría haber, ¿no? Entonces, en función a eso también se trabajaron todos los temas de los afiches, el diseño de los afiches, y también las intervenciones en los colegios, ¿no? Aquellos colegios que estaban en zonas de peligro alto, ¿no? Entonces se trabajó con los alumnos, con los profesores, para prepararlos y para capacitarlos en cómo responder ante un desastre, ¿no? Y también como insumo para los protocolos y simulaciones, es decir, el escenario para los ejercicios de simulación. Nosotros hemos hablado siempre, hemos escuchado hablar de los simulacros, ¿no? Y siempre en los simulacros ya sabemos a dónde tenemos que evacuar, nuestro círculo de seguridad, etcétera, ¿no?
pero en este proyecto se trabajó un poco más allá. Por ejemplo, en los colegios que estaban en las zonas inundables por tsunami, ¿no? Los simulacros, simulacro decíamos, ¿no? Ya. Salían los niños al patio y ya se ponían en su círculo, tiempo récord, 30 segundos, felicitaciones, ¿no? Los chicos bajaban, pero así, volando bajaban. Pero si estamos en una ciudad costera y el colegio está dentro de la zona de inundación, ocurre un sismo fuerte, ¿cómo te vas a quedar ahí en el círculo, no? Tienes que salir, tienes que evacuar. Entonces se empezó a trabajar ese tipo de simulacros también, ¿no? O sea, simulacros un poco más completos. Y las simulaciones tienen que ver ya más que nada con las autoridades, los que toman decisiones, ¿no? Por ejemplo, nos sentamos en una mesa y en base a los estudios de ingeniería, de microzonificación, de simulación de tsunamis, etcétera, les decimos, imaginemos que somos nosotros los que vamos a tomar las decisiones, los alcaldes, los jefes de defensa civil, etcétera, y nos plantean un escenario, ¿no? Terremoto en Lima, ¿qué hacemos? Ya hay un protocolo establecido para Lima Metropolitana, ¿no? Decimos, bueno, ya va a venir ayuda humanitaria, está viniendo 30 aviones, qué sé yo, de Europa y de toda Sudamérica, ya, que lleguen al aeropuerto Jorge Chávez, y después, pero si el aeropuerto está colapsado, ¿a dónde va a llegar esa carga, no? Ya, que vaya al aeropuerto de Pisco, ya, colapsó el puente sobre el río Chillón, por ejemplo, ¿qué hacemos? Entonces que vayan al puerto San Martín de Pisco y de ahí por barco los traemos al Callao. Ya, se cayó el puente sobre la avenida Fawcett, entonces, y así, ¿no? Ir preparando y viendo cómo podemos ir respondiendo, utilizando toda la información que hemos producido, ¿no? Entonces, más que una charla específica de ingeniería, de cómo se hacen esas cosas, ¿no? Que me parece que ustedes saben mucho más que nosotros en este aspecto, lo que queríamos mostrar es cómo el conocimiento, la experiencia que tenemos o que tienen ustedes en la parte técnica sirve para salvar vidas, para organizar a la población, para organizar a las autoridades. Y me parece que esta es la última lámina, no había una más. Entonces, esto es la parte de los estudios, ¿no? Hacemos estudios que nos permiten identificar los peligros, la vulnerabilidad. De estas dos variables sacamos los riesgos, hacemos un estudio de recursos, qué recursos tenemos para atender esa emergencia en función a los riesgos que nosotros hemos identificado o estimado. Y estos son insumos para prepararnos, ¿no? Como hemos visto, establecer nuestras rutas de evacuación, nuestras zonas seguras, ¿no? Para prevenir los riesgos, es decir, evitar generar nuevos riesgos. Un mapa de peligros es una herramienta muy importante para eso. Cuando hacemos un mapa de peligros de una ciudad, establecemos también el nivel de peligros en las posibles áreas de expansión. Entonces, si nosotros sabemos que al sur de esa ciudad es una zona altamente inundable o que son suelos colapsables o que hay probabilidad de licuefacción, no vamos, y somos las autoridades locales que rigen el desarrollo urbano, no vamos a proponer que la ciudad crezca hacia esa zona. Tendríamos que planificar que la ciudad crezca hacia el otro extremo de la ciudad donde el suelo es más seguro, en base a los estudios que los ingenieros, geotenistas, geólogos, hidrólogos han identificado o han hecho, ¿no? Y en temas de mitigación, o sea, si ya la ciudad está construida y se ha construido lamentablemente sobre una zona peligrosa, o sea, el suelo es malo, es inundable, está expuesto a deslizamientos, etcétera, ¿qué hacer, no? ¿Qué obras de mitigación hacer? Encauzamiento de ríos, drenajes pluviales, muros de contención, o también puede ser proyectos de reforestación de laderas para evitar que el deslizamiento ante una lluvia, o el cerro se deslice ante una lluvia intensa, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros con nuestros estudios técnicos de ingeniería sirven para todas estas cosas, o debemos tener esa mirada, ¿no? Y en consecuencia, todo esto que hacemos
Si lo hacemos bien y las autoridades lo asumen bien también, y lo asumen correctamente y tienen el compromiso político de implementar todo esto, son insumos para nuestro desarrollo, ¿no? Para los planes de desarrollo concertado, los planes de ordenamiento territorial, que son de obligatorio cumplimiento por todas las municipalidades, los planes de desarrollo urbano, presupuesto, ¿no? Si las obras, por ejemplo, a raíz de todos esos estudios se identifican obras para poder prepararnos, prevenir, mitigar, que nos van a contribuir a nuestro desarrollo. Y esas obras tienen que construirse, hacer proyectos de inversión pública para eso, ¿no es cierto? Y ahora en los perfiles de proyectos de inversión pública es obligatorio incluir el componente de gestión de riesgos. Es decir, todo proyecto de inversión pública debe tener este análisis de riesgos, ¿no? Si el riesgo está controlado, si con este proyecto nuevo estamos construyendo o generando nuevos riesgos, por ejemplo, a la hora de construir un puente, a veces para ahorrar costos, si el río tiene una luz o su cauce tiene un ancho de 50 metros, hacemos el puente con una luz de, no sé, de 30 metros y después el resto lo rellenamos, ¿no? Porque para ahorrar costos, ¿no? Pero eso a la larga después se va a traducir en que cuando venga una crecida del río extemporánea, ¿no? Una crecida fuerte, el río se va a desbordar y va a afectar no solo el puente, sino los terrenos de cultivo o la misma ciudad que está aguas abajo, ¿no? Entonces todo eso hay que considerarlo también a la hora de formular nuestros proyectos. Y por último, ¿no? Todo esto que nosotros hacemos, cuando lo hacemos bien, estamos en realidad contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestras ciudades y por ende del país en general, ¿no? Y no hay que perder la oportunidad tampoco de tener presente este enfoque en esta época, ¿no? Que estamos viviendo en el país de una bonanza, ¿no? Hay muchas obras, hay dinero suficiente para poder construir más que antes, aunque bueno, están diciendo que no está tan bien la cosa, pero hay más oportunidades que antes, ¿no? Hay dinero para construir, construyamos bien, ¿no? No generemos nuevas vulnerabilidades, no generemos nuevos riesgos, ¿no? Porque a la larga la naturaleza nos va a pasar la factura, ¿no? Hay estudios a nivel internacional que dicen que por cada dólar que se gasta en prevención de desastres, nos ahorramos entre 4 a 9 dólares en atender o en reconstruir. Entonces, si un colegio lo construimos con $1, después vamos a estar gastando 9 dólares en reconstruirlo. Y seguramente lo vamos a reconstruir en el mismo sitio donde lo construimos mal. Y nuevamente es el círculo vicioso, ¿no? Pero si invertimos 4 dólares, 6 dólares en construir ese colegio, bien construido, bien ubicado, entonces nos olvidamos después de estar atendiendo desastres y gastando nuestros recursos en eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, eso era lo que queríamos traerles. No sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud. ¿Alguna pregunta de parte de los asistentes? Bueno, hasta que se formule, quisiera consultarle, y usted lo ha conceptualizado bien y viene de un organismo internacional, el tema de CENEPRED y INDECI. Yo sé que es un tema político de decisiones, ¿no? Pero con fines de conocimiento y de ilustración, porque usted está dentro de esto, ¿nos podría ilustrar la ventaja y desventaja de que se haya separado en dos instituciones? Bien, vamos a… acá. Bueno, empecemos por las ventajas. Las ventajas es que cuando uno habla de desastres, el tema de desastres ha tenido conceptualmente una evolución. Hasta hace unas décadas el enfoque era más emergencista, o sea, de atención de la emergencia, ¿no? Simplemente no hacíamos nada, la ciudad crecía bajo otros criterios,
¿no? Ocurría la emergencia, ahí recién ya nos poníamos las pilas a atender la emergencia, ¿no? Repartir carpas, frazadas, alimentos, y ya. Entonces ese era el enfoque anteriormente, ¿no? Después de eso ya ha ido habiendo una evolución, ¿no? Siempre escuchamos hablar de desastres naturales, pero en realidad los desastres no son naturales. Los desastres son consecuencias de un mal proceso de desarrollo, de crecimiento. El huaico, el cauce del huaico, de la luz, del aluvión, del río, la llanura de inundación del río es un tema natural, siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí. Nosotros somos los que ocupamos o invadimos esos cauces. Nosotros somos los que construimos mal nuestras viviendas, viviendas de adobe con las medidas de ladrillo sobre suelos arenosos, ¿no? Cuando ocurre el evento sísmico, obviamente lo que hemos hecho mal se derrumba, se cae, pierde. Entonces, ¿es natural esa situación? No es natural, es una creación del hombre. Entonces, ese concepto fue el que se ha ido incorporando en este tema de los desastres y por eso ahora se habla de la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Por un lado tenemos los peligros, que es el fenómeno natural. Por otro lado tenemos la vulnerabilidad, o sea, cómo nos podría afectar ese peligro, y como consecuencia de esos dos elementos tenemos el riesgo, o sea, qué probabilidad de pérdidas y daños y afectaciones tenemos si es que ocurre ese evento con las condiciones en las cuales yo estoy ocupando el territorio. Entonces, el INDECI, que fue el órgano rector de este sistema desde el año 72 hasta el año 2012, tenía un poco esta tradición, ¿no? de la emergencia, de la atención de la emergencia, del desastre. Cambió esa situación porque yo trabajaba en INDECI también varios años y se empezó a dar este enfoque, digamos, de la gestión de riesgos de desastres, entrar a trabajar el tema de la prevención, entrar a trabajar el tema educativo, ¿no? Con los colegios. Desde ahí empezar a trabajar el tema de la prevención de desastres sin descuidar obviamente el tema de la atención de la emergencia. Con la creación del CENEPRED y encargarle al CENEPRED el tema preventivo, el tema de la planificación y de la reconstrucción, un poco que se ha especializado este tema, ¿no? O sea, alguien que se dedica exclusivamente a pensar, ¿no? En el desarrollo, en cómo reducir el riesgo, ¿no? Esa es la tarea del CENEPRED, ¿no? Y eso está bien porque es una institución especializada, es de reciente creación, está formándose muy bien. Hace 2 días han desarrollado un evento donde han presentado todo lo que han producido. Por ejemplo, ya han hecho un manual de estimación de riesgos, ¿no? De manera tal que ya cada uno de nosotros puede saber cómo medir el riesgo, cómo hacer para analizar los peligros, las vulnerabilidades, etcétera, unificar metodologías, ¿no? Son los lineamientos para las nuevas inspecciones de seguridad en edificaciones, que ya no se llaman inspecciones técnicas de defensa civil, sino inspecciones de seguridad en edificaciones. O sea, están cambiando el concepto y esto está produciendo, digamos, herramientas de mayor calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el CENEPRED se ha abocado a pensar en eso, ¿no? Las emergencias ahora y la preparación comunitaria la ve el INDECI. Esa es la ventaja que yo veo ahora, ¿no? La especialización de las actividades. La desventaja es que todos esos procesos de los que les mencioné, en realidad no es que uno termine la preparación y diga ya estoy preparado, ahora voy a empezar a prevenir. No, no es así. Son un círculo continuo y deben estar interactuando de manera coordinada y estrecha, ¿no? Entonces, a la hora de hacer esta división institucional, por ejemplo, un poco que hay ese divorcio, ¿no? De cosas. No, eso ya no es mi competencia, esa es competencia tuya, ¿no? Por ejemplo, para hacer un plan de operaciones de emergencia, ¿ya? Un plan de operaciones de emergencia es un plan que nos dice, imaginémonos que cada uno de nosotros es representante de una institución
pública en una provincia X, ¿no? El señor es el director regional de salud, el jefe de los bomberos, de la policía, del ejército, presidente de las ONGs, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer un plan de operaciones de emergencia es un plan que nos dice ya, cuando ocurra un evento sísmico, tú, bombero, te encargas de apagar los incendios y de rescatar a las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se las entregas o las llevas a los hospitales. Y el señor, el director regional, él tiene que saber que él va a recibir enfermos, él va a recibir heridos, o hasta ya a gente que va a fallecer inclusive en el... Ya, ¿qué hace el de salud? Bueno, él dice, yo me centro en los heridos, ya, y los que se mueren en el hospital, ¿qué hago con los muertos en el hospital? ¿A quién se los entrego, no? Entonces ahí viene el Ministerio Público, ya, pero o sea, ponernos a averiguar recién cuando ocurre el evento en qué hago, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos evitar. Para eso se formula un plan de operaciones de emergencia. Ahora, eso del plan de operaciones de emergencia es un producto de preparación a cargo del INDECI, ¿ya? Pero para prepararnos para una emergencia debemos saber qué emergencia es la que más nos afecta, cuál sería nuestro escenario de afectación, ¿no es cierto? O sea, si ocurre un evento sísmico en nuestra ciudad, ¿dónde estarían las áreas más afectadas? ¿No? ¿Dónde estarían los recursos para poder atender ese desastre, etcétera? Entonces, ahí cuando le decimos, por ejemplo, al INDECI, necesitamos un escenario de afectación, no, CENEPRED. No, CENEPRED es el que estima los escenarios de riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que el INDECI, o pensando ya en una municipalidad, si yo soy el de la municipalidad, quiero hacer mi plan de operaciones de emergencia, voy donde el señor que es el INDECI, le digo, asesórame en hacer mi plan de operaciones de emergencia. Viene muy bien, me asesora, así es la matriz de coordinación, los protocolos, etcétera. Ya, pero ¿cuál es mi escenario de afectación, no? No, conversa con el CENEPRED. Entonces, para mí, que soy gobierno local, gobierno regional, que yo sí tengo que ver todo en conjunto, tengo que estar trabajando con dos entidades, ¿no? Entonces, esta es una situación nueva que se ha dado, supongo que va a mejorar, está mejorando con el tiempo estas coordinaciones, estos temas, pero esa es un poco la dificultad que yo veo, ¿no? La fortaleza, especialización, que ha permitido generar herramientas rápidamente, técnicas, etcétera. La dificultad, problemas a veces con la coordinación o la implementación de la gestión de riesgo de desastres en los niveles, de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Estar trabajando con dos instituciones diferentes. Sí, esto a raíz, usted tiene conocimiento, existían dos instituciones antiguamente, COFOPRI y el proyecto de titulación de tierras. Por cuestiones políticas, COFOPRI absorbió al proyecto especial de titulación de tierras, que era una institución un poquito más grande. En este momento vemos INDECI y CENEPRED. Acaba este gobierno, viene otro gobierno, quién sabe, por cuestiones políticas, CENEPRED absorbe de repente a INDECI. Como ya hay un precedente en esta institución entre COFOPRI y el proyecto de titulación de tierras. Y valga la redundancia, el proyecto de titulación de tierras no existe, ahora existe COFOPRI. Y con los problemas que podemos habernos tomado conocimiento. Entonces, bueno, es interesante lo que usted menciona, porque a nosotros nos nutre, y si queremos hacer una propuesta, tenemos que conocerla, ¿no? Y ustedes lo conocen más, entonces nos ilustra bastante esto. Entonces, el comentario que usted hace, tener dos instituciones, ir dividiendo, ¿qué año se dio exactamente, históricamente, si nos podría relatar eso? El 2012 salió la ley de creación de este sistema de gestión de riesgos de desastres. Ahora, este sistema en realidad tiene como cambió más el enfoque a gestión de riesgos de desastres, obliga a que al interior de cada gobierno regional y gobierno local se constituya como dice ahí a la derecha, un grupo de trabajo en gestión de riesgos de desastres. Y la ley manda que ese grupo de trabajo esté integrado por el alcalde o el presidente regional, el gerente municipal o secretario general, el director de planificación y presupuesto, el gerente de desarrollo urbano, es decir, toda la gerencia del gobierno local.
lo que antes no contemplaba la ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿no? Porque también lo que se quiso cambiar con esta ley es que, hasta ahora inclusive, ¿no?, cuando uno va a una municipalidad y dice, vengo para hablar un tema de un desastre o para la prevención, es con la Oficina de Defensa Civil, ¿no? El de Planificación y Presupuesto, ni enterado ni le interesa el tema, ¿no? El de Defensa Civil a veces está ahí en su oficina, luchando por presupuesto, luchando por tener más recursos, ¿no?, que es importante. Pero ahora, al menos en papel, en la ley, todos están obligados a sentarse y a trabajar de manera conjunta. De esta manera, si el gerente de Planificación y Presupuesto sabe, por ejemplo, que con ese proyecto de inversión pública que él va a aprobar o que para el cual van a destinar recursos, se va a reducir el riesgo, se va a poder salvar probablemente tantas vidas, o se va a ahorrar, para ponerlo en su lenguaje, ¿no?, a futuro, tanta inversión pública porque va a proteger esa zona de la ciudad. Entonces ahí va a tener conciencia realmente de que el tema de la gestión de riesgo es importante. Antes no, todo era defensa civil y la Oficina de Defensa Civil, ¿no? Esto a raíz, más bien, gracias por la gran ilustración. Por ejemplo, a nivel de Lima, que ha tocado un tema bien importante, ¿no? Ahí tenemos a SISMI, tenemos a INGEMET, tenemos al IGP y otras instituciones cooperantes, que todas tienen su sismógrafo, acelerómetro y todo esto. Entonces, hay veces cuando nos presentan la data de dónde están recolectando, ¿no?, y uno se pone a pensar, ¿y qué pasa si todos, que son del Estado, ¿no?, se juntan y hacen un solo barrio, una sola campaña? Por decir, en una oportunidad se planteó que las instituciones que tienen el GPS, el posicionamiento satelital, ¿no?, siquiera un par de días al año prendieran todos sus equipos a nivel nacional y se sacara una data que sirviera para procesar y generar puntos con fines de prevención y todo esto. Entonces, el tema que usted nos explica, y disculpe la redundancia, es importante porque al menos personalmente nos ilustra. ¿Alguien más quisiera preguntar, por favor? Sí, ya. Para evitar los desastres, por ejemplo, ahora que hay un boom de edificaciones, sería conveniente, por ejemplo, hay casas que han sido un poco amplias, ¿no?, y de repente veo que hacen hasta 24 pisos, y yo lo he visto que lo han empleado, por decir, una vara de acero. Pienso yo de que debe ser un material nuevo, que es liviano y a la vez muy resistente, pero veo que es un peligro, ¿no?, en caso de un terremoto. Como repito, ahora que hay un boom de edificaciones, se extralimitan en la seguridad. Pienso que el gobierno debería pedir a un país como Japón, por ejemplo, que es bastante, todos sabemos que constantemente hay terremotos. Ellos han desarrollado edificaciones antisísmicas. Entonces pienso yo de que ellos podrían aportar mucho al país, ¿no?, a través del gobierno, para mejorar las construcciones. Ese es mi quisiera saber si tanto INDECI como CENEPRED en algún momento han sido consultadas cuando se han levantado construcciones de no más de 2 pisos en una zona como Asia y las inmediaciones, que prácticamente esas construcciones están a nivel del mar. Con una ola muy elemental se puede cubrir toda una ciudad, hecha con mucho lujo y confort, pero en alguna oportunidad ustedes han sido consultados antes de que se levanten esas construcciones que están prácticamente al borde del mar.
Bueno, yo no soy ni de INDECI ni de CENEPRED, ¿no? Pero sí puedo responder un poco al tema. El tema del manejo del suelo, de las edificaciones, es un tema municipal, ¿no? En el caso de Asia, sí yo sé que se hicieron, el INDECI hizo, cuando tenía la competencia, ¿no?, de la prevención de desastres también, hizo los estudios de un mapa de peligros para esta zona de Asia, se estableció la línea de inundación de tsunamis, etcétera, es una zona expuesta a tsunamis, como usted muy bien lo dice, y esos estudios inclusive están aprobados por ordenanza municipal. Pero después ya seguro viene la presión inmobiliaria, la presión económica, los grupos de poder, los intereses también de la municipalidad por tener mayores rentas, entonces empieza a flexibilizarse, a cambiar sus criterios y empieza a autorizar estas edificaciones, ¿no? Para eso no le han pedido, tengo entendido yo, información o autorización al INDECI, porque tampoco está eso dentro del, hasta el momento que están esas normas, eso dentro de, digamos, el TUPA o los requisitos para las habilitaciones urbanas. Espero que ahora, con esta nueva creación de este sistema, sí se incorporen en estas leyes de habilitaciones urbanas, o se está incorporando estos criterios, estos requisitos, ¿no?, de opiniones en temas de seguridad, de prevención de desastres. Quisiera ampliar un poquito más. Esto quiere decir que en este momento hay un vacío legal de gran trascendencia que no está contemplada ni respetada la opinión tan autorizada de ustedes para el levantamiento de construcciones que ya prácticamente ahora cubren toda la zona sur. Estamos hablando de 20, 30 kilómetros de distancia, todo está llenándose, comenzando por Asia, como hemos dicho. Entonces ahí tendríamos un vacío legal y una responsabilidad y una punidad respecto a las autoridades que levantan esto con este criterio, ¿no?, tan descabellado, que está llevando en cualquier momento, toda esa zona puede ser barrida, pero con una facilidad tan grande que no va a dar tiempo ni para sistema de alarma ni nada. Salo, quisiera conocer su opinión sobre eso. Sí, en realidad a veces, más que un tema de vacío legal, es una falta de aplicación de la normativa, de las leyes, o desconocimiento de la aplicación de las leyes. En la nueva ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres ya se está considerando el tema de las sanciones para aquellas autoridades que no cumplen con las disposiciones en temas de prevención de desastres, ¿no?, lo que antes no estaba considerado expresamente en la ley, ¿no? Y por ahí también era lo que usted menciona, el vacío legal, ¿no? Pero también hay, si nosotros analizamos toda la normatividad existente y que podríamos aplicar a este caso para poder construir ciudades más seguras, y supiéramos aplicar el tema de las sanciones, etcétera, estoy seguro que podríamos contribuir a ello, ¿no? A nosotros nos ha tocado, cuando trabajaba antes en INDECI, ¿no?, hacíamos los mapas de peligro, el alcalde aprobaba el mapa de peligro y al año, antes, cuando ya era en época de elección, el mismo alcalde oficiaba al INDECI pidiendo que se elimine esa mancha roja del mapa, que era una zona altamente inundable, y que se ponga color amarillo, así todavía, ¿no?, peligro medio. Y cuando investigamos por qué, porque ya por temas de reelección estaban sus regidores promoviendo una invasión a ese terreno, ¿no?, y eso eran votos, ¿no?, para la reelección. Entonces, el mismo alcalde que había aprobado el año pasado el mapa de peligros por ordenanza municipal, todo el consejo, ahora estaba pidiendo, y sin ningún sustento técnico, ¿no?, sin ningún sustento técnico, que es lo peor, ¿no? Al final, en eso sí, no se aceptó eso de ninguna manera, pero igual se invadió el terreno, igual ahí ya deben estar ocupando esas viviendas, ¿no? Pero el problema va por un tema de aplicación y de las normas y decisión política también de las autoridades que tengan que ver con esto, ¿no?, con el cumplimiento de las normas, ¿no? Si quienes son los que tienen que cumplir esto son los primeros en que están haciéndose la vista gorda o siendo un poco permisibles en este tema por otro tipo de presiones, ahí es donde debemos enfocarnos, creo yo. Ah, también de 50 metros. Hay una faja marginal, ¿no?, para los ríos, sí, pero como dice el cumplimiento es el asunto. Sí. ¿Alguien más, colega? Sí.
Ahí, al fondo tenían. Buenas noches. ¿Nos podría mencionar como ejemplo algún gobierno local que haya desarrollado su plan de gestión de riesgos y qué metodología siguieron? A ver. A raíz de estos proyectos, o sea, hay varios gobiernos locales que sí lo asumen como propios este tema, ¿no? Y es un proceso gradual. El tema con estos proyectos es que son proyectos que duran 15 meses, 18 meses y después, bueno, la institución se va y se queda sola la municipalidad y a veces se pierde este aporte que se ha hecho, ¿no? Pero en estos proyectos se está buscando hacer un seguimiento, visita, siempre acompañamiento de lo que se ha trabajado para que la misma autoridad, la misma municipalidad siga trabajando en este tema, ¿no? Sobre alguna municipalidad que ha implementado adecuadamente esto, tenemos por el caso de la ciudad de Sullana, por ejemplo, de ellos. Recuerdan ustedes en el fenómeno del Niño del 82-83, la ciudad de Sullana se partió en dos por la activación de una quebrada, la cola del Alacrán, ¿no? Yo viví en Sullana antes de justo ese fenómeno del Niño y la verdad que no era para nada una quebrada, o sea, la ciudad de Sullana era relativamente plana, ¿no? Pero ahí llueve tan intensamente que cualquier línea de talvo que se llama, ¿no? Cualquier depresión en esa época se vuelve un río prácticamente, ¿no? Entonces esa era una quebrada muy antigua que la gente, como no llovía y nunca se activaba hace décadas, se olvidó y ocupó la ciudad, ¿no? Y cuando vino el fenómeno del Niño, la naturaleza recuperó lo que es suyo y partió la ciudad en dos. Sobre ese mismo cauce que trazó el agua se construyó el canal vía, el famoso canal vía de Sullana, un dren bastante grande, que en época de cuando no llueve es una pista más, una calle más de la ciudad, y cuando vino el fenómeno del Niño en 97-98 no afectó ya para nada a la ciudad en esa parte, ¿no? El dren resistió bastante bien. Después, otras municipalidades que están aplicando esto, digamos, Caleta de Carquín, les mencionaba la ciudad esta que está en Huacho. La alcaldesa es una alcaldesa muy activa y ahí sí se llegó a concientizar a la población sobre todo, ¿no? Por eso el trabajo con la población es bastante importante, porque las autoridades cambian, pero si la población queda y está con el tema puesto, digamos, en su cabeza y está consciente de la situación de riesgo en la que vive y que debe estar preparada, entonces a la nueva autoridad que viene ya hay una exigencia, una demanda por parte de la población de seguir trabajando, seguir implementando este proyecto, ¿no? O este tema, digamos, tema de la gestión de riesgos. Sí. Aló, buenas noches. Bueno, estoy muy agradecido por la exposición, excelente, la verdad. Y yo creo que nos compromete a todos, ¿no? Estar vigilante con respecto a ver de qué manera podemos cooperar, ¿no? Y evitar estos desastres. Mire, en el marco, ¿no?, de lo que sucede acá a nivel país, todos somos, yo creo que a todos nos ocurre una situación estresante, ¿no? Por ejemplo, todos los años vemos que Puno, ¿no?, las alturas de Puno sobre todo, muertos, la gente muere, el ganado, la cuestión agrícola, bueno, es un desastre prácticamente. Yo entiendo que ustedes como ente, digamos, mundial, tienen mucha injerencia con respecto a plantear algunas directivas que pueden proponer, en este caso a INDES y a CENEPRED, qué rumbo seguir. Porque no es posible, ¿no?, digamos, que ocurran esos desastres todos los años. Y así muchos aluviones en lugares específicos ocurren desastres, ¿no? Y las consecuencias ya bien sabemos cuáles son desastrosas. Pero no sé, en el caso de Puno, por ejemplo, con cierta, digamos, expectación veo que hay muchas cosas que se pueden desarrollar. Por ejemplo, bien sabemos que la Universidad, la Católica, por ejemplo, tiene desarrollado las cocinas que se pueden adaptar a esas circunstancias. Hay, digamos, ambientes de efecto invernadero que se pueden aprovechar. Y así, hay muchas entidades deseosas de cooperar, pero me parece que le falta ese sentido de organización con la cual podemos crear una sinergia de modo tal de evitar, pues, es cierto que se van a producir algunos desastres, pero no con la magnitud que vienen ocurriendo en algunos lugares, caso específico, ¿no?, de Puno, por ejemplo. Y así, ¿cuántos más habrán? Usted, con la experiencia que tiene, usted ya habrá conocido, ¿no?, algunos problemas muy expectantes, ¿no?,
así desastrosos, pienso que ustedes deberían priorizar, ¿no? Indicar, si INDECI tiene su punto de vista muy particular a CENEPRED, yo creo que había que tener ver la manera como unirlos, ¿no? Porque está bien la descentralización, uno piensa y el otro actúa, pero nos pasamos la vida pensando. ¿Cuándo actuamos? No sé cuál es su reflexión con respecto a esto, específicamente en el caso de Puno, si es que se puede hacer algo. Estoy seguro, estamos en diciembre, febrero, vamos a ver muertos, heridos, daños, toda la vida. Esa es una costumbre. ¿Qué opina usted, por favor? Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, ¿no? En Puno los desastres son cíclicos, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos está pasando? ¿No aprendemos la lección? Si sabemos que en épocas de lluvias, por ejemplo, en el altiplano se inunda siempre esa zona y siempre estamos viviendo ahí, siempre regresamos, es porque también la población tal vez tenga un carácter paternalista, ¿no? De estar esperando que siempre sea el Estado el que le solucione el problema. Es más, a veces, no es por menospreciar ni nada, pero a veces pueden estar viviendo mejor con la ayuda que les da el Estado que cuando no están en situaciones de damnificados, ¿no? Entonces, el tema también, en el caso de la periodicidad, de los desastres, de las afectaciones que hay en el caso de Puno, puede pasar por un tema de cultura de la población, ¿no? Y también por decisión de las autoridades, ¿no? Por ejemplo, el tema del frío en Puno, siempre ha habido frío en Puno, siempre ha habido heladas, siempre ha sido en la época, en los meses que siempre hay las heladas, las nevadas, siempre ha habido, ¿no? Son una condición natural, pero es el hombre, la sociedad, el que siempre es la afectada y no aprende año tras año, ¿no? En otras latitudes, en Europa, en Suiza, seguramente también hay zonas con el mismo nivel de frío de repente, o tal vez menos, no lo sé, pero no hablamos o no tenemos esa afectación en la calidad de vida de las personas, esas muertes como las tenemos acá, ¿no? Entonces también mucho pasa por temas de decisión política, ¿no? De las autoridades, como mencionaba, regionales y locales, de invertir en este tema. Hace algunos años en las noticias salía que el gobierno regional de Puno no había hecho la vacunación, no había gastado los recursos que tenía en su presupuesto para hacer la vacunación preventiva para los resfriados, para las enfermedades bronquiales de los niños, y hubieron varias muertes por eso, ¿no? Entonces, es un tema que debemos trabajar con las autoridades, con la población, ¿no? Y sobre el acercar a INDECI y CENEPRED, efectivamente nosotros como Naciones Unidas y como también otros organismos de cooperación internacional que estamos trabajando en Perú, estamos trabajando coordinadamente con ellos, ¿no? Estos proyectos que les he mencionado los trabajamos con ellos, con el INDECI y ahora con el CENEPRED también, ¿no? Y estamos buscando, generando estos espacios de conversación, de diálogo que debe haber entre ellos, ¿no? Porque ellos también son conscientes de que deben trabajar juntos, ¿no? Pero a veces la cultura, el funcionario público, y yo también he sido funcionario público, ¿no? Si mi reglamento me dice hasta aquí nomás y yo hago más allá, después viene seguro, estoy especulando, ¿no? Después vienen temas de control institucional y por qué hiciste esto si no te correspondía. Entonces, es un tema nuevo esta situación que se ha presentado y nos queda bastante camino por recorrer para lograr realmente, al margen de que hayan dos instituciones separadas, pero que se trabaje de manera coordinada, ¿no? Y para eso, la Presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, debe cumplir un rol, es consciente que tiene que cumplir un rol articulador bastante fuerte, ¿no? en este sistema. Sí. Y una consulta, a nivel conceptual, la vigilancia de fenómenos naturales, por ejemplo, poner instrumentación, ¿eso vendría a ser para usted un proyecto o una actividad? Por ejemplo, las que hacen en las OPD, ¿no? Ellos dicen proyecto para la vigilancia sísmica, o debe ser una actividad. Usted sabe que eso es diferente, ¿no? Proyecto tiene su tiempo de inicio, fin, pero actividad se prolonga. Sí. A ver, un poco nos podría ilustrar. El proyecto puede ser para implementar el sistema, en el caso no lo tengamos, ¿no? El proyecto sería el proyecto de implementación del sistema de alerta temprana o de monitoreo de lluvias extraordinarias en la cuenca tal. Con ese proyecto sacamos los fondos de inversión pública y desarrollamos e instalamos nuestro equipamiento, ¿no?
Y de ahí ya eso, una vez terminado el proyecto, ya el monitoreo, el uso, el análisis de la información de esas herramientas, de esos instrumentos que hemos instalado, eso ya debería pasar a ser una actividad. Claro, sí. O sea, ya la operación del sistema, eso ya es una actividad. Sí, porque conceptualmente en algunas OPD estoy viendo que todavía es como proyecto lo manejan, ¿no? Y otra cosita, nos ha presentado el mapa de El Callao, donde es zona de inundación, ¿no? Podría ponerlo. Y dentro de esa zona, si es que no me equivoco, está la Dirección de Hidrografía y hay varios entes estatales. Sí. La pregunta es, ellos ahí tienen un montón de instrumental, ¿no? Y también tienen archivos que podrían ser vulnerables con una inundación. Entonces, creo que el tema también es sociabilizarle a ese nivel, ¿no?, de autoridades. Claro. Sí, acá esta es la punta, ¿no? Hidrografía está por acá, más o menos. Ellos saben que son expuestos a tsunamis y ahí ellos tienen pues estos receptores de satélite que le llega la información desde Hawái, desde la NOAA, ¿no?, que es la agencia norteamericana, sobre este sistema de boyas que hay en la cuenca del Pacífico para alertar sobre tsunamis, ¿no? Pero tienen ellos un equipo alterno también en el cuartel de la Marina, que está en la Avenida de la Marina, que también recibe esa información. Entonces tienen esa, ¿cómo se llama? Sistemas redundantes le llaman, de recepción de información. Pero también hay otras instituciones públicas como la SUNAT, por ejemplo, ¿no?, que tiene ahí, supongo, bastante información también almacenada. Y en realidad, como decían, como han estado comentando ahora, tanto el MEF como estos entes rectores de la gestión de riesgos y desastres están promoviendo que todas las instituciones públicas tengan un plan de continuidad de operaciones, ¿no? Es decir, ya están pensando, en caso ocurra un terremoto acá en Lima, ¿no?, y digo Lima porque acá está concentrado lamentablemente la mayor parte de los recursos del país, cuál es su plan de continuidad operativa, o sea, que lo mínimo que debe necesitar para seguir funcionando, para seguir operando, ¿no? Entonces ya desde hace unos años se hablaba, por ejemplo, de instalar servidores o toda la data de los servidores de estas instituciones en otras ciudades también, inclusive en el extranjero, ¿no? Seguramente algunas instituciones ya tienen sus archivos, sus backups, su data, todo su sistema de información en servidores en el extranjero. Entonces ocurre un evento acá, se cae el edificio, qué sé yo, pero la información no se pierde, ¿no? Entonces eso es lo que se está también ya trabajando a nivel institucional en estas zonas. Sí. Preguntita, como PNUD, ¿cómo lo ven el tema de la metadata, compartir la data? No, eso es clave para nosotros, ¿no? El CENEPRED ha lanzado hace unos días el SIGRID. Entren a la página web del CENEPRED, que es www.cenepred.gov.p, y ahí van a ver un icono que dice SIGRID. Es un sistema de información para la gestión de riesgos de desastres. Y ahí, como en el Google Earth, uno puede entrar y puede cargar información nacional sobre mapas de peligro, zonas expuestas a friajes, información a nivel de manzana, información de vías, etcétera, ¿no? Un montón de información que se está alimentando poco a poco, ¿no? Y eso se está trabajando con instituciones como el INGEMET, como el IGP, como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y esos tipos de servidores de compartir información, la metadata, es algo que nosotros también hemos venido promoviendo, ¿no? El CIRAD, que les mostré algunas láminas, que es un sistema de información de recursos para atención de desastres, está alojado en el servidor del INDECI, y cualquiera puede pedir una contraseña para que pueda ingresar al sistema y poder ver la información, ¿no? Entonces, siempre nosotros hemos pensado que mientras mayor información se comparta, es mejor para todos, ¿no? Mientras mayor se difunde el conocimiento, es mucho mejor para todos nosotros, ¿no? Para ustedes como investigadores, de repente en algún momento les puede tocar, o como para tomadores de decisión, ¿no?
saber tomar decisiones más informadas sobre información técnico-científica que está disponible a través de Internet. Sí, solamente como reflexión, le hago una consulta informándole a la vez. Mire, a nivel de Internet, nosotros podemos bajar data GPS libre, gratuita, de Arequipa, y que es administrada, bueno, no por los científicos, bueno, con la subvención de Estados Unidos, pero a nivel nacional, bueno, no he visto algún servidor que nos brinde para bajar data, ¿no? Para poder procesar con otro punto. Entonces, le hago esta reflexión. Tenemos nosotros instituciones con un arsenal de equipos, ¿no? GPS. Entonces, cuando la otra vez estábamos conversando con una universidad norteamericana y le pedíamos apoyo, pero me dice, ¿cómo apoyo? Si le estamos apoyando a tal institución, ¿cómo no vas a pedir? ¿Por qué no vas a pedir? Tú estás mal, pídele a esas instituciones y nosotros le hemos dado. Entonces, un poquito que nos han entrado en reflexión y el comentario que quisiera que usted nos haga, porque usted tiene una óptica distinta de esta institución, es ¿qué podemos hacer para sensibilizar a estas instituciones? Llega un caso, ¿no? Para vigilar un volcán hay 3 instituciones que cada uno se va con su data y lo presenta. Pero ¿por qué si son del Estado no se comparte y no se va para hacer una campaña conjunta? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo que ustedes pueden impulsar o qué proyecto para sensibilizar a nuestros ejecutivos, ¿no? De nivel medio, no sé cómo le denominan, ¿no? De estas instituciones, para que tengan a bien compartir, ¿no? Imagínense, una institución internacional es la que nos da información libre, nos regala, bajamos, pero aquí tenemos varias instituciones y, bueno, no tenemos esa data. ¿Qué comentario nos podría hacer a eso? Bueno, sí, ese es un problema que pienso yo, y en los últimos años, con la experiencia que me ha tocado, ¿no? Pasar, no sé la opinión que tengan ustedes concretamente con qué institución, pero las instituciones con las que nosotros hemos venido trabajando poco a poco han ido cediendo en ese aspecto, ¿no? Antes sí eran bastante celosas en compartir su información, pero ahora un poco que se está soltando el tema. Hay otra, por ejemplo, la PCM también ha lanzado, hay un servidor cartográfico, Saihuite se llama. Entren a la PCM y ahí hay un link Saihuite, y ahí también hay otro servidor con información de todo tipo, ¿no? Pero para promover, digamos, en este tipo de proyectos, les cuento como anécdota, hace varios años se diseñó o se quería trabajar un proyecto conjunto con el Ecuador en temas de monitoreo de tsunamis, ¿no? Tanto Perú como Ecuador. Y por la parte de Perú estaba el IGP, el INGEMET y la DHN, no eran los organismos técnicos. Y en el Ecuador estaban, no recuerdo ahorita los nombres, pero no se llegó a concretar un acuerdo binacional porque entre las instituciones peruanas se peleaban, ¿no? No, esta es mi competencia, no, tú por qué vas a dar esa información si yo la tengo, pero yo también la tengo instrumentos para darla, no, pero tú no eres el oficial, ¿no? Mi reglamento, es que a veces también es un poco delicado eso, ¿no? Suponiendo para el caso de protocolo de alerta ante tsunamis, para las rutas de evacuación, ¿quién es el que debe decir evacúe a la población? Es el alcalde. ¿En base a qué información? A información que le proporciona el IGP y la DHN, que se la pasan al INDECI, ¿no? Y el INDECI a través en esa época, ¿no? A través de los comités de defensa civil, informaba que debía evacuar la población. Porque imagínense si de frente el IGP le pasa la información al alcalde, ¿no? Y el alcalde dice evacúen, y después no llega ningún tsunami y más bien hubo un saqueo general en la zona por todos los delincuentes, la población que se va, ¿quién es el responsable? ¿No? Entonces todos van a decir el IGP, y le van a decir, bueno, estoy hablando de una situación hipotética, ¿no? Entonces el IGP le pueden decir, pero si tú no eres el competente para dar la orden de evacuación, ¿por qué lo hiciste? Entonces esos temas también a veces son barreras entre las instituciones, ¿no? Pero yo tengo la percepción personal de que eso está cambiando. Ahora la información se está compartiendo mucho más y con estos proyectos, como hemos visto, ¿no?
se ha logrado, por ejemplo, que instituciones compartan información. Para construir estos sistemas de información geográfica disponibles en Internet y todo eso, ha tenido que coordinarse bastante con las instituciones y sobre todo mostrarle el valor agregado, ¿no? De que ellos mismos también puedan ver su información de esa manera, ¿no? Porque en el caso de las empresas de agua, por ejemplo, después de ver, o sea, porque uno iba a la empresa de agua y le decía, necesito la información de las redes de agua y desagüe. Allá, el área de informática o de catastro de redes. Uno iba, no, yo solamente tengo la de los pozos, por ejemplo. Porque la otra gerencia es la que tiene la de las tuberías de agua. Ya, dame la información. O el desagüe, no, es la otra gerencia, la otra área, ¿no? Entonces, ni la misma institución tenía la información completa de su red organizada de la manera que nosotros como proyecto lo organizamos, ¿no? Entonces, ellos después del proyecto nos manifestaban, ¿no? Que gracias al proyecto, entonces ellos por fin pueden tener una idea completa, o sea, una idea completa de su red, ¿no? Porque siempre la tenían como una visión partida. Entonces, como les mencionaba, me parece que eso está cambiando, al menos en la experiencia personal o con las instituciones que trabajamos, ¿no? No sé si hay otras instituciones que ahora todavía siguen así bien recelosas, me imagino que sí, con la información, pero bueno, poco a poco vamos avanzando en esto. No cabe, y con la disculpa de los asistentes, este boom inmobiliario, de todas maneras las redes, hablando del agua potable, no está capacitada para albergar ese potencial, pero ¿no cree que estamos induciendo a más centralismo? ¿Más centralismo en qué sentido? Por ejemplo, el boom inmobiliario está dentro de Lima, ¿no? Sí, en otras ciudades también. Pero no le entiendo mucho. No, la consulta es, no estamos cambiando, ampliando nuestras redes, ¿no? Por ejemplo, de agua. Sin embargo, estamos colmatándolas tal vez con más. Ah, sí, claro. Claro, la ciudad en realidad no está preparada para el desarrollo inmobiliario que está teniendo ahora, ¿no? Las redes de agua, de desagüe colapsan porque, como mencionaba el ingeniero anteriormente, donde antes había una casona de 2 pisos, acá cerca en la avenida Gregorio Escobedo, creo en Jesús María, ahora hay edificios de 24 pisos y se ha multiplicado pero exponencialmente la cantidad de gente que vive ahí, ¿no? Y las redes están sufriendo por eso. Entonces lo que hacía Sedapal, tengo entendido, le decía, para darle la factibilidad de agua a tal proyecto, le exigía o le pedía que construya o amplíe la red de la tubería de desagüe en tal tramo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que la red iba creciendo pues de parches, ¿no? Entonces yo ampliaba mi red una cuadra más allá, pero más allá regresaba al diámetro antiguo, ¿no? Entonces igual se iba tomando el problema. Entonces ese es un tema que también hay que trabajarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿quién debe pagar esa nueva red? ¿El que construye, el que saca la renta del suelo con los 24 pisos o todos nosotros con nuestros impuestos? Porque al final Sedapal es una empresa pública, ¿no? Subvencionada con nuestros impuestos. Entonces, hay toda esa inquietud también por parte de ellos sobre al final quién es el que debe pagar por esas nuevas instalaciones, ¿no? El que construye, el que compra el edificio, Sedapal, nosotros. Entonces, debe haber de todas maneras un plan de ampliación de redes de agua, de desagüe, y donde no es posible de repente ya restringir también la densificación de la ciudad, ¿no? Porque no se trata también de construir por construir y sacar el máximo provecho en detrimento de la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque está bien, uno puede vivir en una zona céntrica, todo, pero si vives en un edificio de 24 pisos con 100 casas más por ahí, compartiendo 3 ascensores, por ejemplo, y el smog y todo eso, entonces, y el tráfico sobre todo para entrar, para llegar a mi casa, para salir. A veces para llegar uno a su casa está a 3 cuadras y se demora 20 minutos, mucho más de lo que se demoró desde su trabajo en llegar a ese punto, ¿no? Entonces son cosas que en realidad merecen, me parece, estudio, ¿no? Y de repente el Colegio de Ingenieros también tiene alguna opinión, sé que de repente tiene alguna opinión al respecto y bueno, está en discusión el tema, ¿no? Si alguien más quisiera, adelante, colega.
hace poco hubo, hace 2 días ha habido un incendio entre La Victoria y Cercado. Justamente, nuevamente se vuelve al tema del agua, ¿no? Y lo que me asombró de la misma gente de los bomberos, ¿no? Que adicionalmente ha habido también otros problemas, ¿no? Como la falta de atención de un bombero que tuvo fue de emergencia y no lo quisieron atender, ¿no? Adicionalmente a eso, hubo el problema de que el mismo representante de los bomberos, el capitán, indicó de que en esas zonas, en esa zona, el problema era el agua, porque uno era que no había agua en los hidrantes que habían probablemente para sacar agua, no están habilitados, y lo otro era de que no había agua, había agua, digamos, con una presión hasta cierta hora, más o menos hasta las 3 de la tarde o 4. A esa hora de las 3 de la tarde o 4 bajaba la presión del agua y la hacía mínima. Y solamente, como se dice, la hacía para consumo de tanta cantidad de gente que hay. Mi pregunta, una pregunta y como comentario también, ¿no? Si es una zona de alta población, le digo alta porque no solo es población de vivienda, sino también de comercios, negocios, fábricas, es toda una, digamos, toda una mezcla de negocios y de cantidad de personas. Ahora, y no hay agua, digamos, el líquido indispensable que es para prevenir cualquier tipo de, en esta eventualidad, de incendio. Entonces, dígame, en este caso, ¿dónde está la labor en este caso, de la municipalidad nuevamente? ¿Dónde está la labor de defensa civil? Nuevamente, digamos, esa labor de repente de fiscalización por parte de la municipalidad, ¿no? Porque también viene el tema de que sucede el incendio, no, que quién le autorizó, ¿cómo se llama? De repente, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Tener una empresa, por decir ahí, en ese sentido, donde hay mercado, hay todo eso, tener una empresa de llantas, ¿no? ¿Quién le autorizó seguir con la continuidad de la empresa? Bueno, la municipalidad indica. Después sacan de que tenía un sistema, un plan de medida de contingencia a la empresa para el tema de evitar lo que es incendios. Eso mismo lo manifiesta en las noticias, lo manifiesta que tenía la empresa un sistema que estaba avalado por la municipalidad, no indica defensa civil, pero digamos, la gente no es incrédula, pues, ¿no? Se ve que hay mucho manejo ahí, en ese sentido de a la hora de que suceden las desgracias, digamos, el tema de cubrir a las personas, o a los implicados, el tema de taparlos, ¿no? Digamos, queda bien, ¿no? En un inicio, pero lo que voy es al punto de que cada vez nuevamente siempre volvemos al tema. ¿Qué esperemos? Que nuevamente suceda algo también en Mesa Redonda. Hace poco, ayer he estado también en Mesa Redonda, igualito, uno quiere ir al servicio higiénico, no hay agua. Y el problema del cableado, que ahora último también están haciendo extensiones. Pasan por ahí los inspectores de la municipalidad y solamente se dedican a cobrar digamos, unos cupos de 3 soles, creo. No son cupos, son unos tickets para que puedan seguir vendiendo ahí, ¿no? Ocupando las avenidas, las arterias, las calles. Entonces, digamos, si así nosotros estamos en el centro, imagínense en la zona más alejada, los conos, ¿no? Cono norte, el cono sur, cómo se maneja, ¿no? La situación también, ¿no? Sí, bueno, es un comentario, creo así, pues es la situación realmente que vivimos, pero es bueno que al menos nosotros seamos conscientes de eso y que nuestro ejercicio profesional del día a día contribuyamos con nuestro granito de arena, ¿no? En cambiar esta situación, ¿no? Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Yo
creo que nos ha ilustrado bien y va a disculpar las preguntas, pero nos nutre a los asistentes. Y en representación del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, el capítulo de Ingeniería Agrícola, le vamos a extender esta constancia por su brillante exposición y esperando que siempre nos visite, porque organismos como ustedes, la verdad que nos sirven de guía, y yo creo que el público, nuestros colegas también se han sentido satisfechos, ¿no? Y esperamos el compromiso de seguirlo teniendo presente. ¿Sí? Un aplauso para nuestro colega.